libro de juegos y novela, que está recientemente editado por Ediciones del DOC en el año que corre, 2013, y de Cambio de Lugar, una novela que están editándome en la revista cultural de la Universidad de Guadalajara. El profesor Víctor Manuel Massari está haciendo una edición muy cuidada de esta novela Cambio de Lugar, en forma virtual y también en papel. Así es que Alejandro, les presento, Alejandro Cervantes Carlson va a hablar de las dos novelas. Y bueno, yo después voy a cerrar con unas palabritas. Voy a hacer el cierre. Muy bien. Quiero agradecer en esta presentación en el Centro de Arte de Madrid, que tan generosamente nos brinda este lugar tan lindo que no conocía. Lógicamente lo he visto en Facebook, pero no lo conocía. Y agradecerles mucho y agradecerle la presencia a Gloria, que tiene mucho trabajo cultural acá en Madrid. Gloria. Solas. Muy bien. De Alianza Hispánica. De Alianza Hispánica. Y quería agradecerle también a este pintor madrileño y que ha venido también a recibir Luis Pablo Bolívar, un artista plástico que, bueno, entre tantos libros de arte y demás, un libro de arte más, aquí nos ha traído para obsequiarme, y después el libro viajará a Argentina, por supuesto, al invierno del verano madrileño al invierno de Buenos Aires. De allí venimos. Tenemos también un libro de arte para exhibir con los dibujos originales de Federico Mañanes, que es el ilustrador del libro. Están aquí las originales, hermosamente presentados, y un libro de edición artesanal de 50 ejemplares firmados y numerados en papel especial por Alejo Vasco Arcucci, con fotografías especialmente para el libro tomadas por Martín Fedel. Muchos colaboradores, muchas personas alrededor de este hecho literario que es narrar y narrarse. Así es que los voy a dejar con Alejandro y después voy a leer algunos párrafos del libro. Bueno, muy bien, yo preparé unas palabritas, un texto especialmente para este momento y para las dos presentaciones que vamos a tener en Barcelona. Hola, buenas tardes. Gracias por venir, gracias por acompañarnos en este pequeño tributo, en este acto de celebración. Hoy presentamos dos novelas de reciente publicación y escritas por Gloria Arcucci, espero que así se diga. Perfecto. Con este acto, además, celebramos la aparición pública de cada una de ellas, Cambio de Lugar y Libro de Juegos. Celebramos que cada una haya visto la luz del día, que se hayan atrevido a dejar atrás el mundo cerrado, complejo y difícil del manuscrito, del texto, que por no ser publicado permanece en la esfera y la lógica de lo escondido, de lo secreto, de lo protegido, de lo familiar. Complejo mundo, porque muchos manuscritos permanecen en ese estado para siempre, así, como promesa perpetua, como proposición eterna, suspendidos entre la magia de la creación y la posibilidad de que otros sean testigos de las palabras, del hilo de palabras que hacen frases y párrafos, del hilvanado de las imágenes que hacen historias y biografías. Celebramos dos novelas de reciente aparición, dos manuscritos que dejaron de serlo, dos manuscritos que se atrevieron a liberarse de las dudas y los titubeos, de las inseguridades y los temores, que se atrevieron a ignorar los fantasmas y monstruos que habitaron la tinta y el papel, que se atrevieron a ceñirse a lo vivificante
de sueños y fantasías que dejaron atrás el pasado, el pesado pasado, el difícil presente y el ligero futuro. Porque no es la voluntad de los autores lo que convierte en el libro, no. Lo que hace posible esa metamorfosis viene de la magia propia de ese mundo elusivo, donde se funden la creación, el trabajo y la frustración, de las fuerzas inaprehensibles de ese mundo que existe paralelamente al nuestro y a la vida cotidiana de los que escriben. Un mundo que creemos entender, o que muchos pretenden entender, pero que más temprano que tarde acabamos reconociendo no entender nada, ni un ápice de cómo es que un manuscrito sin aparente valor se convierte en libro, o al revés. Un invaluable texto nunca deja de ser manuscrito, mundo cartuchoso y tránsfuga. Novelas entretejidas. Cambio de Lugar está siendo publicado bajo un formato a la vez único y viejo, en fascículos y por entregas, cada 2 semanas más o menos, y sin contar el paréntesis de verano, como parte del suplemento cultural O2 de la Gaceta de la Universidad de México, de Guadalajara en México. Por su parte, Libro de Juegos se edita de una manera más tradicional y con todas las dificultades que tiene negociar ese proceso con casas editoriales. Se termina de imprimir en junio en Buenos Aires y a cargo de Ediciones del DOC. Pero además hay una tirada de 50 ejemplares producidos de manera artesanal. Ahí están unos ejemplares, cosidos a mano, encuadernados en tela y firmados por la autora. Vaya. Las 2 novelas son producto de la misma creadora, aparecen en 2013 y en el mismo mes. Pero hay mucho más que conecta estas 2 novelas que el puño y la letra de Gloria, que el año y el mes de publicación. En lo que resta de mi presentación quiero referirme y elaborar sobre esas conexiones. Evidentemente es una de las posibles lecturas, uno de tantos tejidos que pueden elaborar con estos 2 textos. Cambio de lugar. A veces las dedicatorias o los prólogos revelan más que las novelas mismas. A veces los lenguajes codificados de los prolegómenos o las introducciones nos dicen más de las intenciones y los sufrimientos de los autores que sus novelas. Son momentos, a mi juicio, de una intimidad única. No es la intimidad que se comparte con los amantes y seres queridos, ni la que se abre a la familia y los amigos. Es una intimidad única porque cuestiona la definición clásica, abriendo al público lo que tal vez no debe abrirse. Las dedicatorias son incluso más íntimas que los prólogos, prolegómenos o introducciones, y por ello yo argumentaría más transgresores. Son de muchas maneras actos transgresores, gestos que traspasan los límites, que dividen y segregan lo íntimo de lo público. Porque una novela, cuando se publica, deja de ser el manuscrito que el escritor mantiene en la intimidad o en el secreto de su vida personal, que mantiene como objeto especialmente cargado de expectativas del futuro, luminosidad y éxito, o no. Cuando una novela, o cualquier libro para ese caso, se publica, se hace pública. El texto deja de ser del autor para ahora pertenecer al mundo difuso, nublado, disperso y poco definible del lector, de todos, de cada uno de ellas, de ellos. No pude pasar por alto la dedicatoria. No pude resistir leer y releer lentamente, suave y delicadamente una y otra vez la dedicatoria de Cambio de Lugar. No pude resistir la tentación de leer más allá de las líneas y las palabras esta dedicatoria. Probablemente es una de mis desviaciones, de mis perversiones literarias. Probablemente responde a la debilidad de espíritu que siento cuando veo una dedicatoria modificada, en código, en un lenguaje de jerga simbólica. Vale, confieso mi debilidad, pero la dedicatoria me parece realmente que merece nuestra atención, un registro especial de nuestra lectura. Estarán pensando los más delicados, qué curioso presentar una novela con la dedicatoria. Estarán pensando los más rudos, y no sin cierta justicia. ¿No es un poco absurdo presentar toda una novela solo con la dedicatoria? Puede parecer como absurdo, vale, pero ya veremos si los puedo convencer de lo contrario. Ahora bien, y aunque tenga confianza en este proyecto de hoy, tengo que reconocer que no deja de ser riesgoso.
si no articulo bien mis razones, si no tejo bien mis ideas con las imágenes que recojo en los libros, puede acabar irritando tanto al público como al autor mismo. La dedicatoria no es una excepción. Toda la novela, Cambio de Lugar, es de una intimidad profunda y específica, reveladora de un contexto doloroso, silente y enmudecidamente desgarrador. Bajo una represión militar que nadie quiere vivir ni imaginar, personajes como nosotros hacen con sus vidas alegría y esperanza, cada uno convirtiéndose en un amante de lo pequeño y sutil, de lo cotidiano e intrascendente, entrelazados por la miseria de compartir un odio silencioso, por ser ciudadanos de un país de mierda, de un país que permite el oprobio, que permite lo que por principio debe recriminarse e impedir, también por principio que existe. Son ciudadanos de a pie que no pudieron, no quisieron huir. Son los ciudadanos a los que les tocó ser la silenciosa masa que sostuvo lo indecible sin querer y a veces incluso dramáticamente queriendo. Son los que no tuvieron los títulos de refugiado político y que sin embargo fueron reducidos y empujados a reducir cada una de sus vidas a su mínima expresión y esconder, a veces para siempre, lo que ideológicamente los definía, políticamente los animaba. Los personajes hablan de lo terrible que fue vivir en esa Buenos Aires de los peores y más pútridos aires. Ciudadanos que puteaban en secreto y suspendieron para siempre su esperanza de cambio. Pero debajo de lo terrible e inimaginable sigue la vida por la vida misma. Esto para mí es lo más íntimo de la novela, del mensaje de la novela y del código de la dedicatoria. Dedicatoria, 2 puntos. Como si hubiese duda de que lo que uno lee en ese lugar del texto fuese algo más que una dedicatoria. Ya es advertencia, ya es señal. No es un mensaje al idiota que siempre se salta las dedicatorias o al idiota que no tiene una idea propia acerca de las dedicatorias. No, es un mensaje para todos los lectores, diestros y siniestros, cautos y aventurados, complacientes y rebeldes. Esta es una dedicatoria. Punto. Sí, a los grandes artistas que me iluminaron, anuncia la primera parte. Y la mayúscula no está puesta ni en los grandes ni en los artistas, sino en el verbo iluminar, como un recuerdo lejano de los efectos de la ilustración, como una marca definitiva en la vida de uno, de muchos, de todos por extensión, por empatía, por solidaridad. En aquellos tiempos de oscuridad termina la dedicatoria. Nuevamente, el énfasis está puesto en el concepto de oscuridad y no en la idea de los tiempos, marcando que aunque todos pueden reconocer que fueron tiempos difíciles, no por ello debemos descuidar la posibilidad espantosa de la repetición histórica. También el énfasis de la iluminación está claro conectado con el de la oscuridad. Iluminación y oscuridad están dentro del mismo registro y por encima de grandes artistas y tiempos, sugiriendo que las sombras siempre encontraron su par de luz. Cada rincón miserable fue iluminado por lo maravilloso de la vida. Es para mí una dedicatoria que habla volúmenes de intimidad pública, esa intimidad que siempre hay que decodificar y que en la decodificación siempre el traductor o decodificador, o más precisamente el que se propone traducir o decodificar, corre el indigno riesgo de errar en todo, y errarlo todo. Iluminaron la oscuridad, me iluminaron en la oscuridad, iluminaron mi oscuridad. Cualquiera de esas permutaciones son para sentir calosfrío por el cuerpo. Cualquiera. Y quiero proponer que codifiquemos este evento, de la misma manera, como algo íntimamente público. Lo propongo como un acto colectivo de homenaje al estilo que más aprecio de lo que he leído de Gloria. Una intimidad que se reitera en lo público, una intimidad que se comparte en un público selecto como este, y que por efecto de ello dignifica la experiencia solitaria de una intimidad que no se sabe si se podrá reconocer, si podrá encontrar un significado identitario fuera de lo reducido de la vida individualizada del sujeto, de la vida fragmentada del individuo. Libro de cuentos, o biográfico. Si uno empieza con Cambio de Lugar, entonces Libro de Juegos se convierte en un flashback, en un ejercicio biográfico de empujar la memoria hasta atrás, casi
hasta el comienzo mismo del personaje central de las dos novelas, Fanny. Si realmente queremos entender a Fanny de Cambio de Lugar, tenemos que irla a descubrir en el libro de juegos. Cita: no es solo que le guste, lo ama, porque ella no tiene términos medios, cuando se enamora, se enamora. Cierro cita. Es la Fanny joven y en formación, naturalmente ella sin matices, cuando se enamora, se enamora. ¿Qué le vamos a hacer? Desde pequeña era muy enamoradiza, pero en un sentido abstracto, por decirlo de alguna manera. Algún representante del género masculino ingresaba en su imaginación y se alojaba en esa zona un tanto indefinida del pecho, dándole una sensación de tenue dulzura. Pero no solamente es enamoradiza, o más precisamente, es de una forma especial de enamorarse. Fanny también es, desde pequeña, inteligentemente perceptiva. Cito: fingir que avisaba dónde estábamos, pero en voz muy baja, inaudible, diría. Es decir, da por cumplida su obligación y acaba haciendo lo que le pega la gana. Así era desde pequeña, así era y así se fue haciendo. En revelaciones biográficas, que no son cronológicas, se nos revela Fanny por fragmentos de vida, por situaciones difíciles de olvidar, por el significado que adquieren momentos y experiencias. Cito: quedaron cara a cara, ojos marrones, ojos grises. Cierto. Gesto que ya nos anticipa un momento íntimo y complicado de un encuentro, a lo mejor de una confrontación. Ojos con ojos, mirada sobre mirada, íntimo entrelazamiento de las almas. Pero ahora Fanny es un poco más grande, ya lleva experiencias bajo el brazo. De nada sirve. Sigue tratando de entender el sentido de las palabras y las promesas, el mundo de las expectativas y las declaraciones, y las consecuencias de sus furtivas respuestas. ¿Qué dijo? ¿Qué prometió? Sí, claro que lo sabe. Cito: pero como en las tragedias griegas, finalmente ocurre lo que debe ocurrir, y ocurrió esa tarde destemplada por los marrones pesados. Cierro cita. Momento de joven responsabilidad, momento de provocar dolor, de crear desesperación, de romper un corazón. Porque también se desenamora y sabe reconocer sus errores de juicio. Fanny ha descubierto haberse equivocado, no debió aceptar ser su novia y ahora tendrá que decírselo. Cito: y quedaron cara a cara, ojos marrones, ojos grises. Cuando uno tiene que romper un corazón, mejor asumirlo con responsabilidad, ver a los ojos, ver hacia adentro y más allá del color de la iris, traspasar el umbral de la pupila y mirar detenidamente la profundidad del otro, para amar y también para desamar. Los ojos siempre han sido una ventana del alma, aún en su adolescencia. Fanny lo sabe bien. Cito: decime la verdad, porque esto así a mí me hace mal. Vamos a la plaza, le dice ella con un resto de voz, y llegan, se sientan en un banco antiguo de maderitas verdes acanaladas. Él quiere darle un beso en la boca y ella lo aparta. No, ¿sabes qué pasa? Yo me equivoqué, no sé qué me pasó, yo no quiero tener novio, no puedo, perdóname, pero no quiero salir más con vos. Cierto, sí. Y verlo llorar con la cabeza inclinada no la destroza, no la conmueve, no le genera ansiedad oculta, le da curiosidad. Le produce mucha curiosidad verlo llorando así, con la cabeza inclinada, desde el alma, desde el dolor del desamor. Y es la misma Fanny que en un recuerdo cargado de significado psicoanalítico nos ofrece algunas claves simbólicas sobre el amor y el desamor, sobre las tensiones afectivas, sobre los juegos emocionales que educan y curten. Cito: mi padre me sentaba en sus rodillas, una vez humillada y ofendida por la travesura cometida. Me decía: ahora cuento hasta 3 y me tenés que dar un beso, si no, no te voy a hablar por una semana. No le daba el beso. Era mi venganza. Él lo sabía con la seguridad de la permanencia de su afecto. Sé que mi papá me adoraba. A mí, Fanny, me quedó esta permanente inestabilidad, este esperar siempre el desamor, y es la peor condena. El contexto, lo político y lo podrido. Ya voy terminando, no se desesperen. Vivir bajo un régimen militarizado convierte por definición toda acción política en subversiva. Para el Estado,
El silencio y la ausencia de crítica es la norma, debe ser la norma del comportamiento en público. El objetivo es borrar por completo lo político, despolitizar la sociedad. Pero eso, como todos sabemos, es imposible. Lo político deja de ser abierto y público, se transforma en oculto y clandestino. Lo clandestino siempre es arriesgado, va en juego mucho, la seguridad y la vida misma. Pero es a la clandestinidad donde se acogen los que no quieren o ya no pueden mantener el silencio, los que no quieren cargar con la culpa de tolerar lo intolerable, los que quieren hacer algo para cambiar la mierda del sistema que les tocó vivir. Una cosa son las decisiones rápidas, la adrenalina y la ansiedad del momento, y otra es mirar hacia atrás, evaluar lo que pasó. Las cosas se ven diferentes, con muchos matices. La convicción deja de ser absoluta y los recuerdos perforan el alma. Cito. De un partido, y ese no es Fanny, es otro personaje que habla sobre una experiencia con Fanny. De un partido que hablaba en contra de la lucha armada como salida al cambio social, y me veo temblando de rabia y la veo a la pobre Tania, que es el seudónimo de Fanny, en la clandestinidad, aterrada mirando el arma sin entender. Me acuerdo del Flaco, también del grupo de futuros arquitectos, que sí, él sí se pasó a una organización armada y desapareció el año siguiente. Cuando pienso en el Flaco tan sincero, emocionado, tan empecinado, no puedo evitar estas ganas terribles de llorar aquí en secreto, frente a mi tablero, a mis lápices metidos en vasos de cerámica peruana. Y esa misma rabia me hace otra pregunta. ¿Quién diseñó ese operativo estúpido en el que Tania, Fanny, y yo expusimos la vida? ¿Quiénes diseñaban los planes? ¿Quiénes? Y luego, ¿cómo pesa descubrir lo absurdo? Dar la vida ya no me parece algo bueno. Yo sé muy bien por qué luchábamos, y además era un contexto histórico donde se veía posible cambiar todo. Pero esos dirigentes, no. Eso ahora ya no lo entiendo. Cierto así. El contexto siempre cuenta, para todos y cada individuo, para el artista y el creador, pero no todos los contextos pesan lo mismo y de igual manera. Hay contextos que pesan tanto que resulta imposible evitar su filtración en la vida, en nuestras relaciones y en los procesos de creación. O si se prefiere, lo podemos pensar angulado. Hay contextos que pesan tanto que resulta infructuoso pretender ignorar o tratar de olvidar. Y entonces la creación se convierte en un ejercicio productivo para trabajarlos, en un sentido psicoanalítico, como una manera de ventilar los fantasmas, el dolor de la memoria, los horrores del pasado. El contexto conecta a las dos novelas y el hilo conductor es Fanny, aquella que habla en primera persona, aquel personaje principal que hacemos nuestro por empática lectura. Luego nos aparece el siguiente epígrafe, cuando el juego es la realidad, que conecta en código, que se vincula codificadamente con el último elemento del botiquín, muñeco tamaño figura humana, papel maché, año 1966, con bigote espeso, rosario permanente entre las manos, apoya su delirio místico. Representa al militar que ese año comenzó o continuó con el juego de los dictadores. Más abajo, Juan Carlos Onganía, regla esencial y única del juego. 2 puntos. El muñeco se arroga el derecho de vida, muerte y dirección ideológica sobre todas las demás personas. Cierro cita. A pesar de lo pesado del contexto, la vida de los personajes no se rige solamente por lo miserable. Es constante y sistemática la vigilancia y el control, nadie lo puede evitar. Todas y cada una de las acciones de registro son un recuerdo permanente, un mensaje para los ciudadanos de estar viviendo bajo un régimen militar y de que sus derechos se han esfumado. Recuerdo constante de que su poder político y formal ha sido usurpado, de cuajo, de que les han robado a cada quien y a todos la capacidad de decidir sobre la dirección de su país roto, resquebrajado, a la deriva. Sin olvidarse de los horrores de la represión, de los siniestros de los tiempos, los personajes hacen vida, sueñan y fantasean, nombran y se frustran, escriben y leen, descubren y se decepcionan, aman y desaman, planean y crean, mienten y desmienten. Los personajes viven sin poderse olvidar,
viven irremediablemente conviviendo con lo siniestro, pero son rescatados por la autora de convertirse en copias o reproducciones fieles de su contexto miserable y siniestro. Salida, colección de política nacional. Y con esto cierro. España tiene mucho que aprender de Argentina. En su momento, Chile y la misma Argentina lo aprendieron de Sudáfrica, quien entendió con claridad histórica, y una vez destruido el apartheid, que no había manera de construir una nación, de pensar en el futuro colectivo, de seguir caminando hacia adelante sin confrontar los horrores del pasado. Los procesos de reconciliación nacional no son ni remotamente perfectos. Sus carencias jurídicas y políticas son múltiples, pero tienen muchas virtudes. La más grande de todas es que han podido reconciliar lo irreconciliable. No conocemos de ningún otro mecanismo que pueda hacer esto, que permita destrabar sufrimientos sociales, procesar los horrores de la represión orquestada y la violencia sistemática de los aparatos del Estado, de las complicidades voluntarias, de las culpas silenciosas. En lo personal y afectivo, en lo colectivo y social, Argentina sigue procesando su siniestro pasado. Las dos novelas de Gloria Cushing que hoy celebramos son testimonio inequívoco de que en ese país desgarrado de adentro hacia afuera el proceso está en marcha. Pero además son testimonio de lo intrincado y complejo que es para todos y para cada uno que lo vivió en vida propia, que lo vio con sus propios ojos y lo sintió con su propia piel. Complejo y doloroso incluso para todos aquellos que lo vivieron o aún lo siguen viviendo a través de los recuerdos hilvanados de otros y de la memoria histórica reconstruida, fraccionada y nunca precisa. Gracias por estar aquí con nosotros. Difícil hablar ahora. Vamos a hacer, funciona un poco difícil retomar ahora, ¿no es cierto? Uno no sabe qué va a decir el presentador y es todo un tema, lo que uno escribe que luego desata, ¿verdad? Bueno, yo he preparado acá una performance un tanto multimedia. ¿Funciona, Federico? No, por ahora no. Ah, bueno, entonces voy a poner. Hay unos videos preparados, estaban buenísimos, pero aparentemente funcionaban antes de comenzar. Bueno, sí, acá con naturalidad. Nada es perfecto, dice mi editor. Gracias, Ediciones del Doc, por sacar este libro tan precioso, con su director editorial, Carlos Pereiro, vamos a nombrarlo. Bueno, yo anoté unas pocas palabras aquí en esta libreta que compré en el Prado y vengo también sensibilizada por ver los cuadros de Goya y los desastres de la humanidad, y Alejandro justo tomó cuestiones de la adolescencia, de los amores desencontrados también, pero tocó temas fuertes. Dice, Madrid, miércoles 17 de julio de 2013, presentación libro de juegos novela. Y anoté esto. Cuando uno quiere llorar puede haber otras problemas. Esto es la performance de la escritora. No habrá videos, pero bueno, el pañuelito. Ahora aprendemos de que el arte tiene que ser natural, no enlatado, ¿no? Así mismo. Libro de juegos. En principio nos invita a pensar en un libro que registra situaciones lúdicas o referentes al juego en su totalidad. Pero al decidir incluir la palabra novela en su título, le sumo la situación narrativa y específicamente literaria.
Son las líneas de una vida y sus diagonales en un avance cronológico, pero con las marcas que en ese devenir se inscriben en ella. Y ella es Fanny, siempre es Fanny, con sus singularidades y sus pasadizos clandestinos. Nada que haya tenido que ver con sus signos identitarios será ocultado, ni racial, político o social económico. Comienza en 1957 con sus juguetes tangibles en Buenos Aires, juguetes que se pueden tocar. En aquellas épocas había juguetes que se podían tocar, no, ahora algunos también. Y finaliza en la era digital, en una Barcelona 2009, en la cual ya se notan las grietas de una crisis que sobrevendría. Estas son mis palabritas de presentación del libro de juegos. Y antes de cerrar todo esto leyendo algo del libro, me gustaría hacerte una pregunta. Federico Mañanes es su ilustrador. ¿Podrá responder? Podré responder, sí. ¿Desde allá o te invito a pasar? Acepto. A pasar a estar hablando de las imágenes. Tú misma, en la pared. Ah, pero no se ve, hay que apagar la luz. No, la verdad no. Ah, ¿ya la apagarán? Bueno, qué maravilla. Nos acompañan. ¿Nos acompañan? Bueno, perfecto. Federico, a ver, ¿cómo captaste, o acá estamos en Madrid, yo no conocía Madrid, un saludo, me parece una ciudad hermosísima. ¿Cómo has captado las líneas de identidad del personaje de Fanny? Porque me llamó muchísimo la atención que en los primeros relatos, en el primer relato aparece una afición por la fotografía y un padre que regala una primer cámara de marca Gradosol, muy sencilla, muy humilde, y esta característica del personaje por el registro. Pero me llamó la atención en la tapa del libro, volvés a tomar el tema del registro de una situación que lo narra literariamente, pero vos lo tomás como leitmotiv, como línea que atraviesa todo el libro, y la escena e inclusive su reproducción para la fijación del momento. Fanny es un personaje que teme siempre que todo se diluya, que el tiempo se lo lleve, que todo se deslice, esa no fijación de los momentos que desesperadamente los seres humanos queremos tener con nosotros para siempre, ¿no? Entonces ella lo entiende a través de una especie de desesperación por registrar. Te lo dejo como ilustrador, como artista plástico. Bueno, yo básicamente cuando empecé a ver las partes de textos con las que empecé a trabajar para las ilustraciones, o sea, empecé a encontrar muchas imágenes. Y también me di cuenta de esto, que había un curso, o sea, lo tomé muy práctico, desde una cámara hasta la otra, o sea, desde una grabadora hasta la cámara digital, ¿no? Una cámara digital de las pequeñas, de las clásicas, que fue la que se usó en aquel momento, que tiene que ver con esta escena de la tapa del libro. Y encontré en la escritora y en el personaje un montón de registros a través de imágenes que a la vez me fueron dando un material para las ilustraciones. Y bueno, ¿qué? Segunda pregunta. No, bueno, que uno cuando ilustra como que va buscando, bueno, en este caso son 6 ilustraciones más la tapa, ¿no? Entonces como buscar lo clásico, un hilo, ¿no? De una manera de ilustrar todo para que te lleve a algo, a una misma manera de decir todo. Entonces eso, me encontré trabajando a través de la cámara. A través de la cámara y de un montón de sensaciones y de palabras y de otras cosas. Y cuando trabajás lo literario, ¿qué vínculo estableces con
que la palabra es un tanto, si se quiere, árida, alejada, de alguna manera es otro código, ¿no? ¿Cómo es ese traspasamiento del código de la palabra, que es el arte literario, a la imagen, ese pasaje en voz? Es trabajarlo a través del cerebro, o sea, dentro de la palabra y dentro de la imagen. Y son muchas horas de pensar. del artista, ¿no? Claro, y de pensar cómo, en muchos bocetos y mucha búsqueda. Y búsqueda de que, claro, cuando tenés en las palabras, dar esa expresión. Y el hecho de que sea ilustrar una novela, ¿te condiciona a unos lineamientos en el dibujo? Sí. Porque yo noté como que, me parece que desde los primeros, las primeras ilustraciones a las últimas también hay como una idea de ir hacia un dibujo más moderno, si se quiere, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sinceramente, al comienzo quería hacerlo todo muy orgánico, como todo en la misma tónica, pero no pude evitar como o sea, los primeros dibujos son un poquito más pesados, más clásicos, y quería trabajarlos todos así, pero en los últimos ya no pude porque estaba eso en el texto, no... O sea, me llevó a ir despojando un poco de tanto peso. Nosotros hicimos un libro anterior que era Partidas de naipes, y en este los dibujos eran como más etéreos o un poco más de ficción, si se quiere. Y en este empecé de una manera como más clásica, más trabajada, más sombreada y tal, pero en los últimos dibujos yo no pude evitar de darle un poco más de claridad. Sí, igual se trabajó todo en la misma tónica, ¿no? ¿Querés agregar algo más? No, estoy muy bien y estoy muy contento de haber trabajado en las ilustraciones de este libro y del otro, que igual como que va marcando un mismo camino, ¿no? ¿Vas a leer algo más? ¿Querés que leamos el libro? Está bien, bien. Te dejo con la lectura. Vamos a cambiar de ojos para poder leer. Vamos a compartir algo de lo que está escrito. Es una novela que está dividida en tres partes. La primera parte tiene una frase que engloba todos los capítulos, que es cuando el juego es la realidad, y toma juegos de infancia. La segunda, cuando el juego se torna peligroso, buscando los contornos de lo real. Sería la etapa de la adolescencia. Y la tercera, cuando el juego se disuelve en las máscaras del simulacro. Esa parte ya nos toca a los adultos. Y bueno, yo elegí, para no hacer muy largas las palabras y la presentación, comienza, fuera de estos tres títulos, comienza con ese libro de juegos, novela, inventario, con una especie de inventario de juguetes, con todo lo que tienen que ver los inventarios. No hay inventarios largos, tediosos. Este no, es breve, desprovisto, finaliza pronto. Intenta ser sintético, pero preciso, útil en el sentido o los sentidos en los que un inventario puede llegar a serlo. El nombre de la persona a la cual se refieren estas pertenencias es Fanny, el personaje de esta novela. En todos los relatos siempre será Fanny. Cámara fotográfica de plástico. A papá le encantaba la fotografía. Color gris claro, con inscripciones y mediciones sobre chapitas pintadas de negro, letras y números plateados. Marca grado sol, primer registro de imágenes de infancia. Familia en la costanera, de espaldas, vía muerta, pájaros del vecino, terraza del vecino, con primo menor y hermana menor. Yo en el tapial del chalecito poniendo cara de hermosa y dulce. Yo en el pino de la esquina poniendo cara de hermosa, dulce y pacífica. Todo dudoso,
menos hermosa, claro. Del Chevrolet 34 Deluxe, entrando en Pinamar, Playa VIP, con colchones en el techo y bicicletas en la trompa, vacaciones en carpa, año 1966. Y voy a leer un capítulo que elegí por, no sé, lo elegí por amor, quiero. No hay explicación. Yo quiero compartir este con ustedes, que es un capítulo de infancia. Vamos a las raíces, ¿no? Vamos un poquito a la infancia. Se llama Ligera y Transparente. Ya era una embaucadora, aunque siempre condené la mentira. Y en mi dogma religioso adolescente, el castigo para esa falta eran unos golpes en la boca con el dorso de la mano. Pero lo otro no. Era fantasía, y tan natural en mí como hablar o respirar. El botellón debió haber sido de vino, un lujo de proletarios. En alguna reunión excepcional, como cuando inauguramos el Chalecito y mis tíos nos regalaron unos cuadros, Palacio Chino, en verde claro y bordes negros finos, que estuvieron colgados tantos años hasta que se alteraron todos los colores. Yo digo cuadros, pero tal vez eran láminas de cartulina. Y unos negritos que bailaban en pareja, un conjunto de 2 cuadritos chillones que estaban en las casas de todas mis amiguitas. El botellón debió salir de ahí, seguro. Debió ser de algún vino espumante. Pero yo lo llené de agua. Agua y tinta china negra, que al diluirse quedó violácea. Siempre me encantó la tinta china, con esos colores tenues. Mi último descubrimiento había sido la dorada. Pero para engañar a mis amigas no servía, quedaba opaca. Era apropiada, en cambio, para destacar mis mapas, que en aquellas épocas se elaboraban artesanalmente, y también mis dibujos, que yo intentaba realizar con un preciosismo alarmante para mi edad. Pero la dorada no era ligera y transparente. No producía ese efecto de volutas de humo, como sí ocurría cuando introducía chorritos verdes, rojos, amarillos, por un resquicio del corcho del botellón. En el centro chamánico del grupo de amiguitas, entrenando mi temprana vocación de embaucadora, les iba insinuando primero y afirmando después que en ese medio líquido, amparadas al resguardo del vidrio curvo, nacían imágenes. Se movían, disfrutaban de una corta vida y se diluían luego, cuando yo decidía que allí ya no se veía nada. Ahora, viéndome desde lejos, con esa nariz ñata y los extraños ojos grises rasgados, con mis dientes de leche, un poco manchaditos en algunos lugares, con el color del óxido, sentada en aquella vereda acanalada, entibiada por el sol de la siesta, el desafío de permanecer en postura hindú. Ahora, lo que realmente me sorprende, tanto de mi propia estampa como de los rostros esfumados por el tiempo, es que me dijeran que sí. Ahí dentro había montañas, lagos, ríos, caballos, jinetes, sol, atardeceres que sí veían todo aquello en su sinuoso resplandor. Bueno, ahora vamos a ver unos videos que tienen que ver así de una manera visual abstracta y muy concreta, referencial y de diferentes, con los textos, con el trabajo de Alejandro, con el mío, con el trabajo de Gloria.
Ustedes dicen no como si fuera el botellón, precisamente. Como si fuera el botellón, sí. Con material aportado por autores, con material aportado por Ari también. Y algunas fotos son mías y tomadas por mí. En Barcelona.